Hola, ¿qué tal? De nuevo, queridos alumnos. Bueno, vamos a, vamos a continuar con la clase del miércoles 31 de marzo de Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato. Habíamos empezado a ver un poco a Karl Marx y vamos a ver dónde está la génesis de su pensamiento. Aquellos pensadores que lo influyeron, pero que también, pues bueno, acabó criticando, ¿no? Por un concepto muy importante en Marx, como es el concepto de praxis, ¿no? El concepto de la praxis en Marx es muy importante. Praxis significa básicamente llevar a la práctica, no quedarse solo en la teoría, que es lo que criticó a todos estos autores y movimientos sociales porque, bueno, les criticaba fundamentalmente que se quedaban solo en la teoría, aunque también recibió influencia suya, como vamos a ver luego más adelante, pues bueno, especialmente de Hegel, ¿no? Vamos a ver especialmente de Hegel. Vamos a ello entonces, ¿no? La génesis del pensamiento marxista. Críticas a Hegel, Feuerbach, socialismo utópico y al liberalismo. La crítica fundamental a estas posiciones se basa en que se quedan en la teoría y no lo ponen en práctica. Es decir, no lo llevan a la praxis, que vendría a ser un poco más este término más concreto en el vocabulario de Marx, ¿no? El de la praxis, ¿vale? Empezamos con Hegel. Vamos a quedarnos un poco con esta concepción de Hegel de su filosofía de la historia, no de historia de la filosofía, sino de la filosofía de la historia de Hegel. La filosofía de la historia es una rama de la filosofía que trata de estudia el funcionamiento de la historia, las distintas etapas de la historia para luego marcar un poco lo que sería hacia dónde se dirige la historia del ser humano, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Y entonces, para explicar todos esos cambios que ha habido a lo largo de la historia, Hegel se basa fundamentalmente en este concepto de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? El proceso del espíritu basado en tesis, antítesis y síntesis. Os voy a explicar un poco en qué consiste, ¿no? Para entender luego cómo entiende Marx el materialismo histórico, otro concepto que veremos más adelante en Marx, ¿no? Para la interpretación que hace Marx del pensamiento de Hegel en base a este concepto de tesis, antítesis y síntesis consiste fundamentalmente en que existe una situación histórica determinada en la cual hay determinados valores morales, determinados comportamientos, determinadas leyes, determinados hábitos, determinadas costumbres en una sociedad que es lo que se considera normal en esa sociedad, ¿no? Para Marx siempre se ha dado a lo largo de la historia en lo que es la tesis, lo que se considera normal o cómo se vive en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado. Para Marx, esto de la tesis siempre ha venido marcado todo acontecimiento histórico, toda situación histórica por una lucha de clases. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Esa es la interpretación que hace Marx del pensamiento de Hegel, ¿no? Que siempre ha habido una lucha de clases. Entonces, la tesis es eso, ¿no? La situación que se da en un momento histórico determinado en todos los ámbitos, ¿no? Luego vendría la antítesis, que vendría a ser algo que niega esa situación histórica establecida, entonces choca, ¿no? Se da esa situación en la cual, pues bueno, a interpretación de Marx vendría a ser como que, según Marx y en el vocabulario marxista, la clase oprimida pues ya estaría un poco, para entendernos, un poco harta, un poco cansada de mantenerse en esa situación y entonces se genera una especie de revuelta para cambiar esa situación en la cual se vive
esa tesis, ¿no? Entonces se inicia una serie de movimientos que serían contrarios a la situación en la cual se vive en ese momento histórico determinado. Sería eso la antítesis. Se produce entonces un choque en esa antítesis que acabaría generando una situación nueva que no es la tesis anterior, que no es lo que venía dándose anteriormente. Y esa situación nueva que se genera es lo que Marx llama la síntesis. Surge algo nuevo, ¿no? Hay una situación más o menos normalizada, que puede ser buena o mala, más oprimidos, menos oprimidos, lo que sea, ¿no? Se da una situación. Luego se produce por una parte de esa sociedad, se levantan contra esa situación que por determinados motivos pues no ven justa o lo que sea. Se produce entonces la antítesis y de ese choque, en esa especie de revolución que se da, surge una nueva situación que sería la síntesis. ¿Vale? Esa nueva situación, que sería la síntesis, luego pasaría a formar lo que sería otra vez la tesis, esa nueva situación, en lo que algo se considera normal, etcétera, etcétera, que volvería a producirse otra vez la antítesis y luego otra vez la síntesis. Ha sucedido a lo largo de la historia. Fundamentalmente, Marx distingue 6 momentos históricos fundamentales que no vamos a pasar a explicar, que no hace falta tampoco explicarlos, pero se habrían dado 6 momentos históricos en los cuales se ha producido pues bueno, esta situación de tesis, antítesis y síntesis. Hasta que la última vez que sucederá esto, según Marx, y por eso vendrá lo que Marx denomina el fin de la historia, el final de la historia, sucederá cuando llegue, según Marx, la sociedad comunista, porque para Marx, en la sociedad comunista en la que desaparecen las clases sociales, al no haber clases sociales, no habrá clases ni de opresores ni de oprimidos. Por lo tanto, ya no volverá, se dará una tesis en la que ya no volverá a haber una antítesis. Esto según Marx. Bueno, todavía no ha llegado. Eh, todos los intentos que ha habido de implantación de una forma de estructuración social comunista, pues bueno, no hay más que leer la historia, pues que no han funcionado, ¿no? Sí es verdad que ha habido determinados intentos en organizaciones sociales, grupos sociales bastante más pequeños, donde se podría llegar a ver incluso plausible este tipo de organización, pero en grupos al final bastante más pequeños, en sociedades muy complejas, etcétera. Siempre que ha habido un intento al respecto, pues parece que la forma de funcionar ha sido bastante errática, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Cuando veamos en el materialismo histórico y el proceso en el cual se desarrolla la historia en Marx, ¿no? Estamos ahora con las influencias. Esta terminología de tesis, antítesis y síntesis es de Hegel y la toma Marx para explicar su teoría sobre el materialismo histórico, ¿vale? Que consiste un poco pues, en explicar cómo ha ido desarrollándose o desenvolviéndose las distintas épocas a lo largo de la historia, ¿no? Dice Marx que Hegel explica el proceso histórico. Es decir, este concepto lo toma Marx y le ayuda también a Marx, este concepto de Hegel, a explicar el proceso histórico. Pero lo que critica a Hegel es lo que ya hemos comentado antes, la falta de praxis, es decir, se queda en la teoría, no lo lleva a la práctica, no ayuda a transformar el proceso histórico, se queda simplemente en la teoría y no ayuda a que realmente el proceso histórico se transforme. Habiendo entendido la teoría, no lo lleva a la práctica, ¿no? Diría. Eh, Tiene un concepto Hegel que es el espíritu absoluto que Marx sustituye por la inmediatez, ahora lo explico, la inmediatez de la materia entendida como toda realidad objetiva y sensible en el que el hombre desarrolla su vida, ¿no? El espíritu absoluto hegeliano vendría a ser una especie de concepto
a la manera en la que a la corriente filosófica, que es donde se culmina la corriente filosófica a la que pertenece Hegel, que es el idealismo, ¿vale? Como una especie de espíritu, algo inmaterial que hace que la historia más o menos siempre se repite y vaya siempre de la misma manera. Bien, ese concepto de espíritu como algo inmaterial, como una especie, no sería esto, ¿no? Pero como una especie de mano invisible que mueve el devenir histórico, ¿vale? Lo de la mano invisible es un concepto de Adam Smith que no es exacto aplicarlo aquí, ¿no? Pero como una especie de mano invisible que hace que el devenir histórico funcione de esta manera a través de la tesis, antítesis y síntesis. Pues este concepto lo sustituye Marx por el concepto de materia. De ahí viene luego la denominación del pensamiento de Marx, que se conoce como materialismo histórico, entendida como toda realidad objetiva y sensible en el que el hombre desarrolla su vida. Esto supone el paso del idealismo de Hegel al materialismo de Marx. El hombre desarrolla su vida fundamentalmente, nos dice Marx, en un ámbito material. Material en el sentido en el que si por algo se define el hombre, si por algo se define el ser humano, es por su capacidad de trabajo. Y el trabajo sería la capacidad que tiene el ser humano de transformar la naturaleza material para convertirla en bienes materiales para su propia subsistencia y su propio disfrute, ¿no? Entonces, para Marx este concepto de materialismo es muy importante, acaba definiendo, ¿no? El propio pensamiento de Marx, ¿no? Por eso se llama materialismo histórico. Es decir, lo explica a través de la tesis, antítesis y síntesis, pero este concepto de tesis, antítesis y síntesis se entiende desde un punto de vista material. Es decir, en un momento dado, en una etapa histórica, se da de determinada manera por la forma en la cual el ser humano realiza el trabajo en el cual modifica la naturaleza para convertirla en bienes materiales de los que luego poder disfrutar, ¿no? Entonces, eso va a definir lo que serían las diferentes etapas históricas que se dan en Marx, ¿no? La forma en la cual transformamos la naturaleza materialmente para convertirla en objetos materiales de subsistencia, ¿no? Vendría a ser algo así. No sé si se me entiende bien, si no, comentadme cualquier duda que tengáis, ¿vale? Sin ningún problema. Pero se supondría esto el paso del idealismo. El idealismo se quedaría al final en algo que no se puede transformar y que sería así fundamentalmente al materialismo, ¿vale? El materialismo como aquello que define el trabajo del ser humano, que es por lo que se define fundamentalmente el ser humano, por su trabajo, ¿no? Y entonces lo que va a definir cada etapa histórica es la forma en la cual trabaja para crear bienes materiales. Y por eso acaba distinguiendo distintas etapas, 6 serían, ¿no? Pues en la etapa en la que está viviendo Marx, pues sería una etapa capitalista, que es una forma en la cual se desarrolla el trabajo de una forma diferente a cómo se desarrollaba el trabajo en las etapas anteriores, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, con los avances en la época del capitalismo que arranca un poco antes de que nazca Marx, pero Marx está dentro de esa especie de eclosión capitalista, pues la forma en la cual se producen bienes materiales es diferente a la forma en la cual se producían bienes materiales en las otras etapas. Con esos avances tecnológicos, pues se producen muchos más bienes materiales y entonces las personas que producen esos bienes materiales y las relaciones económicas que se establece entre los dueños de esa tecnología que ha avanzado tanto y los que trabajan con esa maquinaria que es el avance tecnológico, ¿no? Pues esas relaciones laborales que se establecen marcan
un periodo histórico nuevo, diferente a lo que había sucedido anteriormente, ¿no? Creo que más o menos con este ejemplo se puede entender. Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach fue un pensador que escribió un libro conocido fundamentalmente por este libro que se titula La esencia del cristianismo. Y en este libro, pues, critica duramente la teoría cristiana, ¿no? La teoría cristiana es un libro, además, bastante sesudo, ¿no? Bastante muy sistemático, muy denso, en el cual critica fundamentalmente el pensamiento cristiano, ¿no? Una de sus teorías fundamentales dentro de este libro es que siempre se había defendido dentro de la religión cristiana que el ser humano había sido creado como a imagen y semejanza de Dios. Cuando Feuerbach lo que critica de esto que es justo al revés, ¿no? Que es Dios quien ha sido creado a imagen y semejanza del ser humano. Es el ser humano el que ha creado a Dios, ha proyectado en Dios determinadas cualidades propias del ser humano e incluso a Dios le ha hecho carne y le ha dado apariencia humana, Jesucristo, ¿no? Con la figura de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces es el propio ser humano el que ha creado a Dios y lo ha hecho a su imagen y semejanza. Es decir, todas las cualidades que podamos tener los seres humanos son cualidades eh, que proyectamos, este es el término que se emplea más, que se emplea más en este libro de Feuerbach, proyectamos en Dios las propias cualidades humanas y además esas cualidades humanas las hacemos perfectas en la figura de Dios. Si el ser humano puede ser bueno, Dios es bondad absoluta. Si el ser humano puede conocer algo, Dios es omnisciente, ¿no? Entonces, si el ser humano puede crear, puede hacer determinadas cosas, Dios es entonces omnipotente. Entonces es justo al contrario de lo que se había creído y es el ser humano el que ha creado a Dios a su imagen y semejanza. La crítica que hace Marx al planteamiento de Feuerbach, la misma que le hace a Hegel y luego veremos también al socialismo utópico, se queda en la teoría. Critica el cristianismo, según Marx, muy bien criticado, pero no va más allá y no hace nada por evitar esa situación que, según Marx, ha conseguido, lo veremos más adelante, ¿no? En el concepto de alienación religiosa, ¿no? Ha conseguido la religión mantener adormecida a la clase obrera, ¿no? Por eso lo llama Marx a la religión como el opio del pueblo, ¿no? El opio es una planta de la cual pues bueno, eh, se extraen luego pertenece al grupo de las adormideras y luego a través de la elaboración es donde se extrae, por ejemplo, la morfina. La morfina es un medicamento que se suele usar actualmente mucho en hospitales, etcétera, para aliviar el dolor, ¿no? Para aliviar el dolor físico fundamentalmente, ¿no? Pues Marx llama a la religión el opio del pueblo, lo veremos más adelante, ¿vale? Lo llama el opio del pueblo porque lo que hace es calmar el dolor que le causa la vida a la clase obrera que está siendo explotada, está viviendo una vida completamente explotada, dedicándose exclusivamente a trabajar a cambio de muy poco salario y entonces su vida está pasándose, se está pasando la vida del obrero en un entorno de sufrimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que interpreta Marx? Lo que interpreta Marx es que la burguesía le da al proletariado una religión para calmar el dolor. Y entonces, por eso lo del opio, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y entonces, como la religión puede calmar el dolor porque nos dice, no os preocupéis, nos dice el cristianismo, ¿no? En el Sermón de la Montaña, que
se puede leer en el Antiguo Testamento, en el Sermón de la Montaña. En el Antiguo Testamento, a lo mejor me estoy columpiando ahora mismo, vaya por Dios, aparece en la Biblia, luego os lo confirmo, ¿vale? En el Sermón de la Montaña que aparece en la Biblia, pues ahí nos dice una frase que es la de que los últimos serán los primeros, ¿no? Lo de que los últimos serán los primeros viene a servir un poco como el opio, calmar el dolor, porque el proletariado es el último, perdonadme, me he liado, ¿no? Me he hecho un lío. No era en el Antiguo Testamento, sino que aparece en el Evangelio según San Mateo, ¿no? En el Sermón de la Montaña, disculpadme, ¿vale? Porque evidentemente es del Nuevo Testamento, porque quien predica el Sermón de la Montaña es Jesús de Nazaret, que aparece a partir del Nuevo Testamento. Disculpadme. Cierro este paréntesis, ¿no? Entonces, la religión es el opio del pueblo porque, como nos dice en el Sermón de la Montaña, es que los últimos serán los primeros y entonces los últimos es el proletariado y el proletariado que vive en esta situación de sufrimiento, etcétera, etcétera, pues tendrán su recompensa en la vida eterna. Entonces, los que son los últimos en esta vida serán los primeros en el reino de los cielos. Entonces, eso al proletariado le da una tranquilidad para calmar el dolor y, bueno, pues también diría Marx que es una herramienta que tiene la burguesía para mantener adormecido al proletariado, pues para que no se quejen de la situación de opresión en la que está viviendo el proletariado, ¿no? Introduce el término materialismo, que tomará Marx, el término materialismo de Feuerbach, y lo extiende no solo a la religión, también a la economía y a la ideología. Y le critica lo de siempre, ¿no? Que se queda solo en lo teórico y que no van a la praxis, es decir, que no actúan contra esa situación, ¿de acuerdo? Bueno, pues de momento la clase de hoy es esta, ¿de acuerdo? Así que, nada, cualquier duda, como siempre, recordad, me la comentáis a través de Classroom y os agradezco, como siempre, que estéis ahí y nos vemos pronto. Espero que para la clase que tengamos el jueves que tenemos a primera hora, vamos a intentar hacer un Zoom y si no, os explicaré algunas cuestiones a través de un vídeo, ¿vale? Para después de Semana Santa. Así que nada, muchas gracias, ¿verdad? Por estar ahí y nos vemos pronto. Un saludo.